Buenos días a todos. Gracias por asistir al webinar en el que hoy vamos a hablar de mantenimiento, de rendimiento y cómo hacer que nuestro Redinash no sufra con el paso del tiempo, es decir, mantenerlo en forma. Como todos los sistemas, sobre todo en sistemas de almacenamiento o sistemas informáticos, necesitan un cierto mantenimiento para que con el paso de los años, pues debido a la degradación de los componentes, en este caso sobre todo debido a la degradación de los propios discos duros, sistemas mecánicos, como también a la degradación del sistema de ficheros o el sistema operativo, pues cause que con el tiempo denotemos una pérdida de rendimiento. Vamos a ver cómo poner a punto desde el inicio este NAS y luego qué tareas realizar para que este rendimiento que hemos definido o diseñado al principio se mantenga con el tiempo. Bien, también nos vamos a acercar a la nueva gestión de volúmenes de Redinash de la versión 6.7, en la que vamos a ver cómo crear nuevos grupos de Redinash que hasta la fecha no se podía, perdón, de volúmenes RAID, que hasta la fecha no se podía, como el RAID 50, por ejemplo, con varios grupos y seleccionar el discos en spare, cosa que nos va a facilitar mucho, veréis, es muy gráfico y facilita mucho la implementación. Vamos a hablar de BTRFS, nuestro sistema de ficheros, y qué condiciones tiene o qué debemos tener en cuenta cuando utilizamos funcionalidades como snapshots o copy and write. Luego hablaremos de rendimiento LAN, tareas de mantenimiento, como os digo, y finalmente una pequeña actualización de portfolio, sobre todo de la familia 400 y también la 600. Bien, en primer lugar, a nivel de rendimiento, ¿cómo podemos variar el rendimiento en un NAS? Bueno, el rendimiento de un NAS depende de varios factores, de la CPU, de la interfaz de networking, Ethernet, de la configuración que escojamos del volumen, es decir, el tipo de RAID, de el tipo también de discos. Son discos más rápidos como SSD o bien discos más lentos como un disco SATA. Bien, aquí vemos dos ejemplos, dos gráficas de rendimiento, como el factor de escoger un tipo de RAID u otro nos va a hacer subir el rendimiento. Aquí veis en la gráfica de la izquierda, en la columna azul, utilizando un RAID 10 y en la columna roja utilizando un RAID 6. Veis cómo con el RAID 10 se llegan a unas tasas de transferencia mucho más altas que no con un RAID 6. O, por ejemplo, también la limitación que comporta el tener una interfaz de 1 gigabit, en el que veis cómo en el momento en el que se lanza o se introduce una interfaz de 10 gigabit, ese rendimiento, en este caso en transferencia, como veis, como destacan estas dos columnas, es debido a que se introduce una interfaz de 10 gigabit. Es decir, esta limitación que vemos aquí abajo en esta línea de 100, son de 100 megabytes por segundo, es decir, estamos llegando a los 800 megabits por segundo, estamos llegando al límite del gigabit. Vemos que a la que ponemos una interfaz de 10 gigabit, este límite desaparece y podemos llegar más allá. Con lo que hay que tener en cuenta esos conceptos a la hora de realizar un diseño de NAS. Bien, cuando estamos valorando el rendimiento de un NAS, tenemos que valorar dos tipos de mediciones o dos tipos de KPIs. Por un lado es la IOP y por otro lado es el throughput. ¿Cuándo interesará uno y cuándo interesará otro? La IOP sobre todo nos va a interesar cuando el NAS lo utilicemos para almacenar sistemas, por ejemplo, de base de datos o sistemas de virtualización. Es decir, donde tengamos acceso a información, pero en que sobre todo prime, por un lado, el rendimiento, la velocidad y, por otro lado, también la capacidad de poder acceder a múltiples archivos, por ejemplo, en una base de datos o, por ejemplo, en una máquina virtual. Por otro lado, tenemos el throughput. El throughput, medido en megabytes por segundo habitualmente, nos va a ofrecer una tasa de transferencia, es decir, a qué velocidad podemos enviar un archivo, pues ya sea en gigabits, en gigabytes, en megabytes, un archivo como sea,
pequeños, grandes archivos. Entonces, esta velocidad de transferencia nos va a dar la capacidad total del NAS de transferir, sobre todo cuando realizamos un NAS en uso de backup o en uso de servidor de almacenamiento NAS, o, por ejemplo, para trabajar con imágenes, con vídeo, pues a ver qué capacidad máxima vamos a tener de transferencia del NAS completo. Bien, las IOPS dependen de la capacidad de los discos. Al final depende de la velocidad, sobre todo de rotación, también la velocidad de la conexión SAS y demás. Bien, cada disco tiene una capacidad de IOPS, una capacidad de operaciones por segundo determinada. Por ejemplo, vemos que en SATA está aproximadamente unos 70 IOPS, mientras que el SAS son unas 200 y el SSD más de 10.000, ya que no es mecánico. Con lo que es un factor determinante, como veis, el tipo de disco a la hora de dimensionar las IOPS, pero también el tipo de RAID. ¿Por qué? Porque el tipo de RAID también nos va a penalizar. Según el RAID que montemos, penalizará a ese número de IOPS. ¿Cuál es la fórmula? Bien, es muy sencilla. Simplemente es multiplicar el número de dispositivos, el número de discos que vamos a tener en el RAID, por las IOPS de este disco, entre la penalización del RAID, del tipo de RAID que utilicemos. Por ejemplo, si hacemos un RAID 5, pues tenemos con 12 discos SATA, 12 por 70 entre 4, 210 IOPS. Esa es la capacidad que va a tener nuestro volumen, nuestro RAID. No depende simplemente de la máquina, sino que depende sobre todo del volumen y también depende de los tipos de discos que utilicemos. También dependerá del sistema, evidentemente, de ficheros, de la CPU que tenga la interfaz. Bien. Ahora bien, si escogemos un tipo de volumen con un RAID 10, pues veremos cómo se incrementa por 2 nuestro rendimiento en IOPS. Aquí se ve de forma clara cómo escoger un tipo de disco u otro pues nos va a ofrecer un mayor rendimiento. Aquí vemos con la misma máquina un RAID 5 con SSDs y con SAS y SATA, vemos la diferencia en IOPS que hay. Por ejemplo, en lecturas aleatorias, que es donde más diferencia se ve, hay, por ejemplo, 60.000 IOPS en SSD, mientras que en SAS hay cerca de 800 en lectura. Luego, el tipo de RAID, como os decía, hay una penalización por el tipo del RAID, de forma que contra un RAID más rápido, el RAID más rápido siempre será, sobre todo, los RAID basados en la combinación de un RAID básico más un RAID 0, ¿vale? Es decir, un stripping. Aquí hablamos del RAID 10, RAID 50, RAID 60. Pues bien, nos va a ofrecer un mayor rendimiento según el RAID escogido. Aquí vemos un ejemplo en el que, por ejemplo, un RAID 50, ¿no?, respecto al RAID 5, la velocidad que nos aporta. Ya cuando hacemos la mezcla entre RAID, tipo de RAID y disco SSD, ahí será cuando hagamos la conjunción realmente de rendimiento. Podremos maximizar el rendimiento si utilizamos un RAID 10 con discos, por ejemplo, SSDs o discos SAS, pero por otro lado tendremos un espacio muy limitado. Por un lado, por el tipo de disco, que son de espacio menor que el disco SATA, y por otro lado, por el tipo de RAID. El tipo de RAID 10, recordaros que pierdes la mitad de capacidad, la mitad del espacio. Si tenemos un RAID 10, por ejemplo, de 6 discos de 1 tera, realmente la capacidad que tendremos disponible serán 3 teras. Por contra, podemos tener RAIDs más lentos, con discos SATA, y un RAID 5 o un RAID 6, pero en que la capacidad es muy superior. De forma que podremos escoger el tipo de RAID según el uso que queramos hacer del NAS. Podemos plantear múltiples casos de uso, pero podemos plantear 3 escenarios. El escenario en el de virtualización o acceso a datos tipo base de datos, en el que se necesita un acceso rápido, un acceso habitualmente aleatorio. En este caso, vamos a plantear siempre volúmenes realizados mediante un RAID 10 o un RAID 50, en el caso que no sean de gran exigencia, y por otro lado, utilizar discos rápidos, en medida de lo posible, SSD o SAS. También está la opción mixta, que es la utilización de un volumen híbrido en el que utilizamos el caché de SSD. Redis no está disponible todavía el caché de SSD, lo tendremos disponible en septiembre-octubre.
Con lo que ya en esa época volveremos con la parte de caché. Bien, por otro lado, tenemos otro escenario que es en la utilización del servidor como un servidor NAS. Almacenamiento de archivos, gestión de archivos compartidos y demás. En este caso, podemos utilizar tanto el RAID 50 como el RAID 5 o el RAID 6, según el rendimiento que queramos y también la capacidad que podamos disponer. Y con discos SATA habitualmente. Y luego, para un entorno, por ejemplo, de videovigilancia, en el que sí que se recomendaría un RAID 50, más que un RAID 5, discos SATA. También depende, evidentemente, del número de cámaras y demás, y también la velocidad que se quiera o los códecs que se quieran utilizar. Y finalmente, para backup, no todos los usos del NAS, pues bien, aquí utilizar RAID 5 o RAID 6 con discos SATA para un mayor rendimiento. Ahora bien, si queremos que el NAS sea capaz de poder recuperar sistemas, por ejemplo, de máquinas virtuales, de forma rápida, se puedan ejecutar directamente sobre el NAS, en este caso es interesante escoger un RAID de mayor rendimiento, aunque perdamos más discos, pero en el caso de tener que recuperar una máquina virtual sobre un NAS, pues poderla recuperar en modo supervivencia con un RAID 50, por ejemplo, y que se pueda trabajar. Bien, vamos a ver cómo se gestionan los volúmenes con Redinaso 6.7, porque se ha cambiado, se ha mejorado, se ha hecho mucho más sencillo, sobre todo con la introducción del nuevo NAS de alta capacidad, RR4360, de 60 bahías. Necesitábamos un sistema más sencillo y más flexible que permita poder escalar. Pues bien, esta facilidad se ha implementado ya en todos nuestros NAS. A partir de que Redinas en desktop tenemos de 8 bahías, pues nos permite poder jugar con opciones de configuración en RAID. Bien, vamos a entrar a un NAS para verlo en directo cómo hacerlo. Bien, aquí vemos un NAS, en este caso es un Redinas 528X, es decir, desktop de 8 bahías, de acuerdo con la versión 6.7.4. Recordar que la 6.7.4 ya incluye la solución de la vulnerabilidad de ESMB, esa vulnerabilidad de ejecución de códigos remotos que utilizó WannaCry para poder realizar una infección masiva que fue tan sonada hace aproximadamente un mes. Pues bien, vamos a la gestión de volúmenes y, bueno, aquí es como estamos habituados a ver la configuración de un NAS. Fijaos que aquí algo que ya he hecho previamente es desactivar el X-RAID. ¿Para qué? Porque la gestión de volúmenes eficientes solo la podemos hacer con FlexRAID. Recordar que X-RAID es la tecnología patentada de Netgear para la implementación de RAIDs de forma automática, ¿de acuerdo? Con lo que no nos deja la opción de poder escoger el RAID que nosotros queramos. Bien, desactivado el X-RAID, lo que vamos a hacer es crear un nuevo volumen. Vamos a seleccionar todos los discos. Tengo 7 discos de 2 teras. Creamos un nuevo volumen y fijaos, aquí tenemos ya la nueva interfaz. Esta nueva interfaz nos indica, por un lado, una gráfica en la que nos marca tres valores. Por un lado, el rendimiento, por otro lado, la capacidad y por otro lado, la fiabilidad. Bien, según el modelo de RAID que escojamos, ¿vale?, vamos a tener o bien mayor capacidad, mayor rendimiento o mayor fiabilidad. Por ejemplo, vamos a hacer, porque veo que no me sale el 50, el 10, perdón, hacerlo así. Así tenemos más opciones. Bien, ¿qué vemos? Que podemos coger o bien RAID 0, no tenemos nada de protección, fijaos, ahí ya indica, tenemos el mayor rendimiento, evidentemente, y capacidad, pero no tenemos nada de fiabilidad. Bien, si nos vamos a protección, RAID 5 tenemos fiabilidad, capacidad alta, rendimiento más bajo. Un RAID 6, por ejemplo, reducimos aún más el rendimiento, la capacidad la reducimos, pero la fiabilidad la incrementamos. Y luego un RAID 10, en la que la fiabilidad, digamos, similar a la de RAID 5, capacidad baja muchísimo, pero el rendimiento es lo que más rendimiento tiene.
Y un RAID 50 es un mix. Fijaos que está equilibrado un poco todo el triángulo, es cada vez más equilátero, en el que está equilibrado el rendimiento, la fiabilidad con la capacidad. Vamos a escoger, por ejemplo, un RAID 50, volumen 1. Aquí, ¿qué nos indica? Grupos de RAID. Aquí solo tenemos la opción de 2 grupos de RAID. ¿Por qué? Porque tenemos 6 discos. Un RAID 50, un stripping, realiza grupos de RAID 5. El RAID 5 mínimo son 3 discos, por tanto, como máximo podremos hacer 2 grupos de 3 discos. Si tuviéramos 12 discos, pues en este caso podríamos escoger o bien tener 4 grupos de 3 discos o bien 3 grupos de 4 discos. Contra más grupos tengamos, mayor rendimiento tendremos. Bien, en este caso estamos fijados a 2 y 3. No podemos, como veis, modificar el 3, no se puede tener menos de 3 discos en un RAID 5. Bien, y aquí discos que podemos en Global Spare tampoco nos deja modificarlo porque estamos utilizando los 6, pero dejarme seleccionar el 7º disco. Y aquí, fijaos, escogemos 50, podemos escoger un disco como Global Spare. De forma que aquí ya estamos montando todo nuestro sistema y además estamos ya disponiendo o creando un disco como Global Spare de forma implícita. Recordar que con NAS la opción de Global Spare de forma implícita o explícita se define también con la versión 6.7. Si no se encuentra de forma explícita este Global Spare, lo hace de forma implícita, es decir, coge un disco libre y lo añade dentro del volumen. Bien, si le damos a Next, aquí podemos escoger la cuota, es decir, que se nos alerte cuando se llega al máximo de la capacidad y luego la encriptación, como siempre. Creamos. Bien, ¿qué nos encontramos aquí? Nos encontramos que tenemos 2 grupos. El grupo 1, lo veis aquí, son los 3 discos primeros que están marcados. Y luego tenemos el grupo 2 que se nos marca ahora. ¿No? Está en proceso de sincronización, tarda 13 horas. Y luego tenemos el spare ya de forma explícita, aquí en verde marcado. De forma que si alguno de los discos del RAID 50 cayese el disco en spare, se introduciría dentro del RAID. Bien, volvemos a la presentación, ya habéis visto cómo se hace. Volvemos aquí. Bien, en la forma de categorizar, como os comentaba, a nivel de rendimiento, capacidad o fiabilidad. Por otro lado, esto no lo hemos visto, es la expansión de volumen. Es decir, en el caso en que tengamos ya un volumen creado, podemos expandirlo. ¿Y cómo lo podemos expandir? Tenemos ahora 2 opciones. O bien realizar un RAID 0, un stripe, y entonces en este caso, al realizar este RAID 0, estamos haciendo, pues si teníamos un RAID 5, por ejemplo, montando un RAID 50 o un RAID 6, montar un 60, o bien concatenar. Si escogemos concatenar, lo que tendremos es mayor rendimiento y podemos escoger diferentes tipos es decir, número de discos, perdón, no tienen que ser múltiples de los discos que tengamos introducidos. Concatenación es lo que hacíamos hasta ahora, siempre que hacíamos una expansión, pues por FlexWrite o bien por XWrite. En cambio, el RAID 0 se introduce nuevo y obtenemos un mayor rendimiento. Es decir, pasamos de RAID 5 a RAID 50, incrementamos el rendimiento del volumen. Bien, una vez tenemos el volumen, ya podemos empezar a trabajar con él. Como sabéis, nuestro sistema de ficheros es BTRFS y BTRFS tiene una peculiaridad muy concreta, es que trabaja en copy on write. ¿Qué es el copy on write? Bien, lo que realiza es un sistema de ficheros en árbol, lo que nunca se modifica la estructura de datos original. Es decir, cuando vamos a escribir o modificar, siempre creamos una copia de la estructura de datos. Por eso la parte de copy on write.
Aquí veis en la derecha, en el diagrama, cómo hay la estructura original. Y si queremos introducir un nuevo bloque, pues bien, lo que se hace es copiar, realizar una copia de los datos. Tenemos como en la modificación realizamos copias de información, copias de los bloques, de forma que siempre el árbol, la estructura original, se nos va a mantener. ¿Qué nos permite? Nos permite snapshots instantáneas, integridad de bloques y protección de bitrot, pero a la vez hay una mayor fragmentación y necesita un espacio libre mínimo para mantener todo este sistema de ficheros, de archivos, de metadatos, de chunks, de sistemas de comprobación, de forma que debemos mantener, por eso recomendamos siempre mantener ese 20% disponible o 15% disponible como mínimo, ¿de acuerdo? Para mantener estos sistemas, sobre todo si trabajamos en copy on write. Y por otro lado, la fragmentación afecta mucho a este tipo de sistemas y afecta su rendimiento. Por eso otra de las tareas que veremos es la de desfragmentar. Por tanto, ¿cuándo recomendar copy on write? Bueno, en primer lugar, ¿cuándo se activa copy on write? Copy on write se activa por carpeta y cuando activa, o por LUN, y cuando activamos o bien snapshots o bien activamos el bitrot protection. Activar cualquiera de estas funcionalidades nos activa el copy on write en la carpeta. ¿Lo podemos desactivar? No. Una vez se activa la carpeta ya no se puede desactivar. El copy on write queda activo. Podemos desactivar el snapshot, podemos desactivar el bitrot protection, pero el copy on write nos va a seguir activo en la carpeta. Debemos borrar la carpeta y crearla de nuevo. Es decir, en el momento de creación se debe estar eliminadas estas funciones si no queremos copy on write. ¿Cuándo nos va a interesar sobre todo el copy on write? Bueno, cuando realicemos funciones de virtualización o funciones de backup, se recomienda tenerlo desactivado para, sobre todo, no afectar el rendimiento a las tareas de backup o virtualización, en las que hay una gran variedad y modificación de archivos. En cambio, cuando realizamos como servidores de ficheros, los recomendamos porque es una de las funciones que nos va a dar esa fiabilidad, esa mayor fiabilidad y redundancia en los datos. Bien, como os decía, Copy on Write trabaja con un gran bloque de metadatos, de chunks y de diferentes mecanismos para mantener esos datos intactos y mantener luego esa recuperación de ficheros de forma transparente, como con bitrot protection. Esto, a su vez, lo que hace es que genera una gran cantidad de información, que no es información de datos exactamente, sino que es información paralela del sistema. Bien, este crecimiento, esta gran cantidad de metadatos puede dar lugar a problemas en rendimiento, sobre todo en aquellos sistemas más sencillos, como por ejemplo las gamas 200 o bien ya las gamas 400. Cada vez, si os fijáis, por eso hemos subido también la capacidad de nuestros sistemas. Bien, ¿cómo podemos determinarlo? ¿Cómo podemos ver que si se está realizando o hay un gran tamaño en metadatos? Pues bien, en los logs, tenemos un log, el btrcs.log, en el que se puede ver la utilización de metadatos. Como veis aquí abajo se indica metadata, se han usado 7,66 gigas. Bien, ¿cómo poder limpiar esos metadatos y cómo poder realizar tareas que mantengan el sistema? Pues bien, utilizando un sistema de archivos sin balancear, lo que nos ocurre que se informa de más datos utilizados realmente de los que existen. Es decir, veremos que el sistema está más ocupado de lo que realmente lo está. Podemos tener la experiencia de que hemos borrado archivos, hemos hecho limpieza, pero el sistema continúa marcando una ocupación elevada. Pues bien, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo limpiarlo? Mediante la tarea de balance. La tarea de balancing, que la encontramos dentro del volumen, nos permite poder limpiar toda esta información que está parcialmente utilizada o bien que se había utilizado en el pasado y ya no se utiliza más, limpiarla de forma que el sistema nos pueda indicar la realidad de los datos ocupados. Además, esto también nos mejora el rendimiento porque nos reduce toda esta información de metadatos. Por lo tanto, recomendación, realizar el balanceo. Luego veremos cómo hacerlo.
Por otro lado, tenemos otro factor que nos afecta al rendimiento, que es la interfaz. La interfaz nos va a ser un punto importante, como hemos visto antes, y en el que en Netgear la propuesta es tener diferentes opciones, tanto en puertos de 1 gigabit, con múltiples puertos de 1 gigabit. Todos nuestros modelos ya tienen múltiples puertos, más de un puerto de 1 gigabit como mínimo de 2 gigabits, 4 para los modelos o bien 426, 428 o los Redinas en desktop, en rack, perdón, de la gama 3000 y 10 gigabit ya en la gama 500, 600 y la gama 4000 de rack. ¿Cómo varía? Fijaos, aquí tenemos otras gráficas de rendimiento en las que tenemos el gigabit definido como límite en estas escrituras y lecturas, pero que cuando ponemos 2 gigabit crece esta capacidad, este rendimiento. Y más aún, cuando ya ponemos 10 gigabit o múltiples puertos de 10 gigabit, fijaos que aquí estamos en valores de 200, aquí ya estamos hablando de 1000 megabytes por segundo y 2000 megabytes por segundo. ¿Es por qué? Porque hemos realizado el escalado a 10 gigabit. Por tanto, es que es un limitador, claro, el gigabit, interfaz. Bien, ¿qué opciones tenemos? Bien, podemos utilizar 10 gigabit o nuestros modelos de 10 gigabit, como hablábamos, pero a veces no es posible. Es posible por presupuesto, por ejemplo, porque no tengamos switching de 10 gigabit o el cliente no tenga switching de 10 gigabit. Pues bien, ¿qué opciones hay? La opción es ampliar como mínimo pues, a 2 gigabit. Multiplicaremos por 2 nuestro rendimiento. ¿Cómo hacerlo? Mediante las opciones de bonding que nos da el NAS. Las opciones de bonding nos dan varias opciones. Una es la de LACP. LACP es el protocolo estándar de negociación de balanceo, Link Aggregation Control Protocol, y esta es la recomendada, pero ya que nos va a ofrecer el mayor rendimiento posible. Pero tenemos otros sistemas también de balanceo que no necesitan de que en el otro extremo haya un sistema que negocie. Por ejemplo, si no hay switches Plus o Smart, que ya soportan todos negociación, pues bueno, tenemos Active Backup o Transmit Load Balancing, Adaptative Load Balancing, en el que sería Adaptative Load Balancing o Round Robin, podrían ser los que más se parecerían a LACP a nivel de rendimiento. Y luego tenemos sistemas tipo Broadcast o XOR. Bien, ¿cómo configurarlo en el NAS y en el switch? Vamos a ello. Bien, en el NAS, ¿cómo hacerlo? Pues nos vamos a Network. El Network es un 526, con lo que, 28, perdón, con lo que tiene dos interfaces a 10 gigabit, como veis aquí, ¿vale? Ethernet 0 y Ethernet 1, de 10 gigabit. ¿Cómo lo haríamos? Pues bien, creamos un bond con Ethernet 1. Teaming Mode. Fijaos, os indican todos los teaming modes que os indicaba antes en la presentación. Vamos a escoger LACP. Luego aquí tenemos el hash type. El hash type nos va a indicar cuál va a ser el algoritmo de balanceo, tanto de nivel 2, es decir, si fijan la cabecera MAC, en nivel 2.3 se cabecearía en la MAC y en la IP, y 3.4 se fijaría también en la IP y en el puerto TCP/UDP de nivel 4. En Smart, todos nuestros switches en Smart tienen el LACP fijado a hashing de nivel 2. ¿Vale? Mientras que los full managed podemos escoger hasta el hashing también de nivel 3.4. Aquí vamos a conectarnos con un switch Smart de 10 gigabit, con lo que vamos a seleccionar nivel 2. Lo creamos. Una vez creado, voy a perder el acceso con el NAS, que recuperaré ahora. Bien, luego nos iremos al switch de 10 gigabit, es un XS708T, switch de 8 puertos de 10 gigabit en cobre, con 2 en combo en fibra óptica, SFP+. Un switch ideal para este tipo de entornos, en que tenemos que configurar el LACP. Bien, nos vamos a switching. De switching pasamos a LAC. Y el LAC tenemos hasta 8 LACs posibles. Bien, vamos a configurar el primer LAC. Vamos a poner aquí el nombre RN528X. Digamos. Una vez seleccionado los miembros que van a pertenecer al LAC, tenemos que seleccionar qué tipo de LAC vamos a montar. En este caso, como en otro extremo hemos seleccionado el LACP, aquí también en los dos extremos debe estar LCP activo,
para poder funcionar. Fijaos que no indico qué tipo de hash, por eso, porque os comentaba, el Smart está fijado a nivel 2. Aplicamos y ya tenemos el EACP, nos indica que el link está down y vemos que ahora ya está up y tenemos activos los puertos 1 y 2. ¿De acuerdo? Ahora ya tenemos una conexión de un 528X a 20 gigabits por segundo. Tenemos 20 gigabits, podemos llegar a velocidades de transferencia de 20 gigabits. Si nos fijamos, por ejemplo, en la presentación donde estábamos, que veíamos aquí, vemos que tenemos los modelos con, serían este gris, perdón, sería el 528X. Fijaos, a 2 puertos de 10 gigabits estamos cerca de los de 2000 megabytes por segundo. Bien, visto esto ya tenemos en marcha nuestro sistema, lo tenemos configurado como queremos y maximizando el rendimiento. Vamos a ver qué tareas de mantenimiento para poder mantener el sistema en forma o en línea. En primer lugar, como habéis visto, tareas de mantenimiento de volumen, en los que se tiene que activar, por un lado, desfragmentación, por el efecto que sobre todo tiene cuando trabajamos en copy and write, es decir, cuando utilizamos como sistema de NAS, es muy, muy recomendable la desfragmentación, recomendado 1 o 2 veces al mes. El balanceo, en el que borraba todos esos datos y nodos y metadatos no utilizados o parcialmente utilizados y que también nos causaban pérdida de rendimiento, también cada 2 semanas o 3 semanas. Y el scrap, que pone borrar en castellano, pero no borra ningún dato. Lo que hace es al revés, verifica y analiza el checksum de los datos de carpetas y LUNs, de forma que lo que te hace es una verificación de la integridad de los datos, recomendado también realizarlo 1 o 2 veces al mes. Pues bien, esas tareas las podemos configurar directamente desde nuestro volumen para mantener ese volumen sano durante todo el tiempo. Bien, por otro lado está la opción de visualización y descarga de logs, pero aquí lo interesante es, sobre todo, tener alertas de información de lo que está ocurriendo en nuestro NAS. Por eso, en las configuraciones de mantenimientos, pues configurar el email de alertas. Podemos activar alertas de fallo en disco lleno, cuotas superadas, ventilación, temperatura del disco, ¿vale? Alimentación y SAI, a que ahora iremos. El SAI, podemos integrar nuestro NAS con SAI en SNMP, de forma que haya una integración en la que si el SAI se pone a trabajar en línea, lo que nos va a hacer es avisar al NAS y el NAS en el momento de pocas baterías va a realizar un apagado controlado. Ese apagado controlado nos evitará pues, tener apagados bruscos y posiblemente fallos en el sistema o fallos en el sistema de ficheros. Por otro lado, fallos en los discos. Como decía, los discos tienen vida y con el tiempo se degradan. Esta degradación, ¿cómo se observa? Bueno, se observa con varios tipos de errores que podemos observar. Es o bien la recolocación de sectores, relocated sectors, en el que un crecimiento constante y duradero en el tiempo o un crecimiento muy rápido son indicadores de que este disco está llegando al final de su vida. O bien también errores smart crecientes, en las que también se avisan por alertas, por logs, por email, o errores de ATA. Errores ATA también crecientes, un error puntual, bueno, puede ser por un pico de tensión o una microcorte, pero si vemos que hay errores crecientes tanto en Smart, en ATA, como en la Relocation Sectors, en este caso podemos gestionar las garantías de los discos. Bien, ¿cómo hacerlo con Netgear? Tenemos 2 opciones de compra, como muchos sabéis. O bien podemos comprar el chasis en Redis NAS y los discos aparte, en el que, bueno, se puede ir a un precio más ajustado, pero encontrar el soporte lo realiza pues, el fabricante del disco o el mayorista del disco. En cambio, cuando compramos el Redis NAS con discos, todo en bundle, el soporte de reemplazo NVD lo realiza Netgear,
el servicio de retención de discos que también introducimos dentro de nuestro servicio, y un reemplazo de discos antes del fallo completo, es decir, en el crecimiento de estos fallos ATA se realiza el reemplazo. No obligamos a pasar ninguna herramienta de análisis dedicada, por ejemplo, como realizan algunos fabricantes de discos para poder proceder con el RMA. Simplemente con el informe del NAS ya realizamos el reemplazo. Bien, antes de finalizar, simplemente quería realizaros una actualización del portfolio que tenemos, en el que hemos añadido, ayer concretamente, hemos añadido 2 modelos nuevos del ReadyNAS 628, es decir, ReadyNAS 600 hasta, recordar, 120 usuarios con 2 puertos de 10 gigabit y 2 de 1 gigabit, con discos de 4 teras y discos de 6 teras. Por tanto, podemos llegar ya a NAS de 32 o 52 teras en un NAS desktop de muy, muy alto rendimiento. El portfolio, ¿cómo nos queda? Nos queda en desktop, como veis, con las familias muy ya concretas, familias 200, 212, 214 de entrada. Luego la familia 300, que ya solo queda el 316. La familia 400, hasta 40 usuarios, que se incluye el 422, 424, el 426 y 428, que añadimos hace un par de semanas. La familia 500, que incluye el 424, 426 y 428. Y la familia 600, hasta 120 usuarios, con las 626 y 628. 628 ahora también con discos. Fijaos, es un portfolio muy completo y que se puede adaptar mucho a las necesidades, tanto en crecimiento de bahías como también número de usuarios o rendimiento. En rack, también diferenciado en las 3 familias, la familia 2000, que ahora se reemplaza y tendremos el nuevo modelo 2304 de 4 bahías, la 3000, 120 usuarios con la 3138 y 3312 y 160 usuarios concurrentes con la 4000, 4312 y 4360, 60 bahías. Bien, las novedades que hemos introducido, sobre todo también en este mes, han sido el 426 y el 428, en el que añadimos, serían dentro de la misma familia 400, pero en lugar de tener 2 puertos de gigabit, tenemos 4 puertos de gigabit, y en lugar de tener 2 gigas de DDR4, tenemos 4 gigas de DDR4, lo que nos permite escalar mucho más a mayor número de usuarios, mejor rendimiento. Luego también un mayor tipo de configuración de RAID, como habéis visto, crear también RAID 50 y 60. Bien, con esta nueva familia, en 2 bahías, en 4 bahías y en 6 bahías, hacemos un cambio de la familia 300. Ahora tenemos 2 modelos por cada tipo de bahía, que sería la familia 400 o bien la familia 500. Cuando pasar de uno a otro en la familia 500, sobre todo cuando queramos 10 gigabit, mayor número de usuarios, un mayor rendimiento, tenemos la 524X. Fijaos que la 422 ya por sí mejora un 50% la familia del modelo 312, al ReadyNAS 312 que tenemos ahora, es decir, con su modelo equivalente mejoramos su rendimiento. Luego, modelos de 4 bahías, tenemos también más opciones, la familia 400, 424, 524 y 626, que aquí ya nos posicionamos tanto en gestión de ficheros, de backup, encriptación en tiempo real, que con la familia 300 la encriptación nos afectaba porque no teníamos la aceleración de encriptación hardware, en este caso ya está incluida, y también el soporte de 10 gigabit en modelos de 4 bahías. Además, para entornos bien de edición multimedia, edición de alta calidad, con media streaming de 4K, el 626 puede ser nuestra alternativa. Y ya con el 426, lo que mejoramos es, respecto al 316, multiplicamos por 2 el rendimiento, tanto porque multiplicamos la memoria como el número de bahías, perdón, el número de interfaces, pasamos de 2 a 4, de forma que tenemos un mayor rendimiento con el modelo equivalente y también los modelos 500 y 600 que nos van a dar más capacidad aún si la necesitamos. Sobre todo, recordar
la gestión en 4K, de streaming 4K o edición de vídeo en el que posicionamos la familia 626. Y ya por finalizar, las promociones. Recordar que hasta el 31 de junio, es decir, ya solo queda la semana que viene, tenemos las promociones en bundles de kits, sobre todo de puntos de acceso, tanto 720, 730 o 510. Y luego en NAS tenemos el 25%, el NAS, el RR4360 de 60 bahías. Y la promoción de discos gratuitos, tanto con los modelos 422 y 424, en que regalamos un disco de 4 teras, y luego con las familias 500, en el que regalamos 2, 3 o 4 discos, según el modelo que escojamos, 524, 526 o 528, sin discos. Esto siempre es que lo compremos sin discos. Los discos que suministramos no serán discos Netgear. Recordar que si se estropean, no los podemos reemplazar nosotros, sino lo reemplazaría el mayorista. La familia 600 igual. 626 y 628 regalamos 3 y 4 discos respectivamente de 4 teras. Para pedir estas promociones de los discos lo tenéis que pedir a vuestro mayorista. Vuestro mayorista os enviará los discos, excepto si lo hacéis con TechData, no lo tenéis que pedir a nosotros directamente, los discos. ¿De acuerdo? Bien. Ya antes justo de finalizar, solo enseñaros en un momento acceder a las presentaciones y a los vídeos. Para acceder al vídeo, pues bueno, nos vamos a YouTube y ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar el canal de Netgear Iberia. Buscamos Netgear Iberia y aquí nos encontramos el canal que os podéis suscribir. ¿De acuerdo? Y aquí vemos los vídeos. Estos son todos los vídeos, el último webinar de proteger Revinas. Es panel de control porque estoy directamente con el usuario en Netgear Iberia. Aquí veréis los vídeos de, por ejemplo, proteger Revinas, Hotspot, los últimos vídeos que hemos hecho, Facebook Wi-Fi, nube híbrida con Netgear. Bien, todos los vídeos los podemos ver aquí, los podemos visualizar. Si os suscribís, recibiréis actualizaciones siempre que subamos nuevos vídeos o nuevos webinars. Y finalmente, si queréis acceder a la presentación, ¿vale? Podéis ir a SlideShare y allí también buscar Netgear Iberia. Y en Netgear Iberia tenéis los vídeos almacenados, ¿vale? Podéis navegar por el vídeo que vosotros estéis interesados. Por ejemplo, verlo directamente desde aquí. ¿Vale? O bien, desde aquí también podéis realizar la descarga, ¿vale? La descarga del fichero. ¿De acuerdo? Recordar en slideshare.net y podéis o bien buscar Netgear Iberia para encontrar el canal. Aquí lo veis, Netgear Iberia. O bien slideshare.net/Netgear Iberia, todo seguido. Así me faltaba comentaros un último promoción, bueno, cambio de precios sobre todo en la familia 316, modelos 316, es el último modelo que nos queda de la familia 300. Hay también descuentos en sus modelos, tanto con discos y sin discos. Son últimos modelos en stock, con lo que pueden ir desapareciendo según se vayan consumiendo. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias por asistir. Os deseo que paséis una buena verbena de San Juan, aquellos que la celebréis, y nos vemos de aquí dentro de 15 días, ya en julio.